para analizar a fondo este tema que sigue caminando y tiene todavía muchas vertientes, esperando el proceso de García Luna en los Estados Unidos. Tenemos en la línea de Mega Noticias TVC y le agradecemos que nos regale unos minutos a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso allá en Washington. Jesús, un gusto, muchas gracias. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Jesús. Una noche larga allá en Washington, con muchos temas, evidentemente, pero el nuestro es el de Genaro García Luna. Y la pregunta es, ¿qué estará negociando? ¿Cómo se da una negociación en los Estados Unidos, en este caso de Genaro García Luna? Pues mira, sin conocer todavía los detalles, es conocido qué tipo de ofertas le presenta el Departamento de Justicia a alguien encausado por delitos relacionados al tráfico de drogas. Y en el caso de García Luna son dos opciones, el testigo cooperante o testigo protegido, pero me parece que el primero es lo que está sobre la mesa, tomando en cuenta que Genaro García Luna no representa para los Estados Unidos una gran ganancia en materia de información, dista mucho de ser lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero porque lo que informe Genaro García Luna sobre exfuncionarios militares o policías, otras personas implicadas en el narcotráfico, en los sexenios que él trabajó como empleado federal de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Así es. Estos no serán dados a conocer públicamente. Serían utilizados por el gobierno de Estados Unidos tal vez en encauzamientos judiciales que se sellan, como era su caso. Como era su caso, hasta que las autoridades estadounidenses tengan la oportunidad de capturar a quienes denuncien. Ahora, ¿a cambio de qué? Pues de no recibir una cadena perpetua, de que reciba una condena menos severa, máxima de 10 años, mínima de 3 años, y hay que decir una cosa muy clara, Paco. Sí. Bajo este tipo de acuerdos, estos soplones, porque así se les dice en el argot judicial, así es, no necesariamente dicen la verdad, y con tal de salvar el pellejo, son capaces de denunciar a cualquiera. Ese es un tema peligroso, porque tendrá seguramente muchos enemigos. Sí, claro, y hay una cosa muy importante en todo esto. Lo que está evitando Genaro García Luna es precisamente la exposición en un juicio público, porque son públicos en Estados Unidos, el que en primer lugar a él se le incrimine, porque seguramente Estados Unidos había preparado una serie de testigos como los que se presentaron en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y que precisamente ahí lo denunciaron públicamente de haber recibido dinero por parte del cártel de Sinaloa. Así es. Entonces, es muy complicado el asunto, pero en este sentido, el acuerdo al que busca no se daría a conocer el personal o la gente que él denuncie. Estos se quedan incausados. Pero bajo ese esquema, yo creo que varios exfuncionarios del gobierno de Calderón y de Fox se abstendrían de viajar a los Estados Unidos. No aparecerían, Jesús, también nombres de autoridades norteamericanas involucradas. No lo creo, porque en primer lugar siempre el gobierno de Estados Unidos tuvo sospechas de Genaro García Luna. Tenían que tratar con él porque era funcionario de un gobierno federal. Sí. Pero si recuerdas, Paco, en Proceso, por ejemplo, y en otros medios de comunicación, siempre se habló de que Genaro García Luna estaba ligado al narcotráfico. Obviamente, el gobierno de Calderón siempre trató de desmentir la información, y yo fui uno de los reporteros que publicó incluso que la DEA tenía un expediente en su contra, y el gobierno mexicano trató de desmentirme. Lo que son las cosas ahora es otra realidad. Sí, ya cambiaron las cosas. Sí, vamos a decirlo muy en claro. Estados Unidos hace arreglos con criminales, que para mí es narcocorrupción, porque ¿cómo perdonas a un criminal con tal de conseguir a otros? El único objetivo que tiene Estados Unidos con todo esto es detener la entrada de drogas. No le importa la narcocorrupción en México. Eso hay que tenerlo muy vigente. Sí, pero finalmente no lo logran, Jesús. No, claro que no, pero para ellos es un avance judicial el poder por lo menos conseguir información de cómo operan los cárteles. Por ello yo digo una cosa,
para Estados Unidos, para el sistema judicial, es más valioso un narcotraficante, no como testigo cooperante, sino como testigo protegido, como es el caso del Vicentillo, por ejemplo, el hijo del Mayo Zambada García, que bajo ese esquema él no puede ser solicitado en extradición por México. Se queda en Estados Unidos bajo una identidad diferente, claro, y bajo la protección estadounidense. En el caso de Genaro García Luna, no. Si es testigo cooperante, una vez que cumpla la sentencia a la que sea condenado, el gobierno mexicano puede solicitar su extradición tranquilamente. Claro. Dime una cosa, ¿qué tienen de él las autoridades? ¿Qué pruebas tienen para enjuiciarlo? Mira, lo único que se conoce es el testimonio de los narcotraficantes que formaron parte del cártel de Sinaloa. Jesús el Rey Zambada García, el hermano del Mayo Zambada, él fue el que declaró en el juicio del Chapo que se le entregaron portafolios repletos de millones de dólares. Pero tampoco sabemos qué documentos, grabaciones o videos tenga el gobierno de Estados Unidos, porque el del Chapo no era el juicio de García Luna. Ahora, hay que recordar que en el encauzamiento contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos establece que aún después de haber pertenecido al gobierno federal, ya viviendo en Estados Unidos, seguía en contacto con el cártel. ¿Qué te dice eso? Sí, que seguramente tienen grabaciones y otros datos que el mismo Genaro piensa que no tenían. Y eso no lo podemos saber, solamente se podrían dar a conocer en un juicio. Caray, pues es un tema muy interesante. Nada más para confirmar, lo más probable es que sea testigo cooperante y no testigo protegido. Es casi seguro que va a ser testigo cooperante, y bajo ese esquema se tendría que presentar a donde quiera el gobierno de Estados Unidos para testificar en contra de otros narcotraficantes. Es que él no es un narco, me explico, no es integrante de un cártel. Que a un integrante de un cártel le puede sacar más información que a Genaro García Luna. Y hay que recordar una cosa, Brian Cogan, el juez que está a cargo de su caso, y que estuvo en el del Chapo, rechazó que se dieran a conocer detalles de narcocorrupción en México, porque dijo, a mí lo que me interesa es que me comprueben los delitos que le imputan, en ese caso al Chapo Guzmán. Al Chapo Guzmán. Y lo mismo ocurriría con Genaro García Luna. En ninguno de los 4 cargos que le imputan se habla de narcocorrupción, sino de conspiración para traficar drogas, 3, y 1 de haber mentido bajo juramento cuando solicitó la ciudadanía estadounidense por naturalización, muy distinto de la narcocorrupción. Pero obviamente durante el proceso iban a salir nombres, y tal vez el del expresidente Felipe Calderón. Pues vamos a estar muy pendientes. Jesús Esquivel, agradecidísimo por estos minutos y confiarnos toda esa información y esa experiencia que tú tienes. Te agradecemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Esquivel, periodista, corresponsal de la revista Proceso.